Eduardo, gustazo de tenerte en el programa, ¿eh? Gracias, Cristian. Vos sabés que estaba pensando anoche cuando pensaba en que íbamos a charlar un rato hoy, en una frase de Kapuscinski. En el libro Los cínicos no sirven para este oficio, él dice que para ser un buen periodista es necesario, es imprescindible ser buena persona. Muchos confunden o interpretan de otra manera esto, a propósito de que hay muchos hijos de puta que tienen mucho talento, que hacen periodismo, que son muy finos, muy agudos, que tienen capacidad. Yo creo que Kapuscinski lo decía a partir de que para comprender y para llevar adelante el rol de periodista es importante ser una buena persona en términos de sensibilidad social. Quería arrancar con esto, ¿cómo lo ves? Interesante. Me parece primero hay que tratar de entender a Kapuscinski, un señor, como se dice de algunos jugadores de fútbol, un jugador diferente, ¿no? En el sentido de que es alguien que tomó dimensión universal. Es muy curioso, los polacos han tenido tantos vasos comunicantes con otras culturas que es normal encontrarte con emigrados polacos acá que hablen 5 o 6 idiomas, que eran gente de trabajo manual y hablaba 5 o 6 idiomas. Y además alguien que viniendo de la cultura de lo que eran los polacos blancos se adaptó al periodismo soviético, un periodismo del bronce de la supuesta tradición revolucionaria, que había menguado por lo menos, cuando no traicionado. Entonces me parece que hay que pensar eso. O sea, se adaptó yéndose a otros lugares y trabajando con más tranquilidad, ¿no? Con más tranquilidad y nuevas dificultades, claro, ¿no? Claro, porque claro. No buscó escenarios fáciles. Y digamos, para no abundar quizás en Kapuscinski, me parece que lo que él dice, y en esta frase que vos decís, es que viniendo de la experiencia de él, humanizar el periodismo no está mal. Y en general, después de quiebres culturales tan fuertes como las vivencias de estos periodos de sujeción, de Polonia y de otros países al esquema de Moscú, me parece que el hecho de humanizar también te permite vivir de algún modo en una trinchera cultural, ¿no? Cuando vivís quizás de los valores cotidianos y no solamente del sistema político. Entonces creo que él le ha dado al periodismo muchísimo, y entre otras cosas porque pudo transitar de un sistema, de un periodismo sin oposición, sin debates, sin matices, a un periodismo universal, un periodismo donde los conflictos humanos que él pudo registrar tenían orígenes muy distintos, y que lo hizo como cronista, como gran observador, y eso me parece que para los periodistas es una cosa maravillosa, porque uno no siempre hace crónica, aunque es uno de los géneros más lindos. Hermoso, sí. Uno no siempre hace crónica, pero no tiene que perder el ojo del cronista. Y el tema del sentido de la ubicación, de hacerse esa pregunta filosófica, ¿para qué uno hace esto? Sea un pinchador de cable, sea un productor, sea un conductor, sea un investigador. ¿Es una cuestión que se pierde de vista habitualmente? Sí, claro. Vivimos en un sistema de alienación tan grande que uno dice tener en cuenta una cantidad de cosas que otros, cuando te observan, es como cuando te muestran el video del partido y vos creíste que habías hecho una cosa y en realidad habías hecho otra. Vivimos un nivel de alienación y de disociación muy grande. La única manera de entender al periodismo como fenómeno colectivo es no solamente lo que en la práctica significa trabajar en equipo, sino tener ámbitos de organización donde el famoso un hombre, un voto, ¿no? Y un trabajador de la comunicación, una persona. Y tenemos un sistema extremadamente autoritario con esto que en términos de la semiótica se llama lo que es el capital simbólico. Entonces, algunos, entre comillas, creemos tener más capital simbólico que otro
porque ocupamos el lugar que en este sistema de sociedades muy desiguales reproduce ese sistema desigual. Vos y yo damos la cara mientras hay una cantidad infinita de gente que al final está en una banda americana apenas con su nombre. Entonces me parece que ahí es donde hay que recuperar, por un lado, el ámbito de lo que significan las asociaciones de trabajadores. A mí me encanta cuando los maestros empezaron a llamarse trabajadores de la educación. Y me parece que en términos de la comunicación hay que tratar de recuperar eso. Y te voy a poner un ejemplo caprichoso. No es casual que en los 90 haya salido una asociación que se llamó Periodistas, que involucró a una serie de figuras muy destacadas. De todo tipo, ¿no? Claro, que lo interesante era que eran digamos, de distintos puntos de vista, pero me hace acordar lo que me contaba un cronista de espectáculos, que decía que llegaba una famosa cronista de espectáculos a la redacción del diario y decía, estuve en el cóctel de tal preestreno. ¿Y quién fue? Fue todo el mundo. Entonces otro le pregunta, ¿y quién es todo el mundo? Y ella lo miró y le dijo, todo el mundo sabe quién es todo el mundo. Entonces, en la Asociación de Periodistas también estaba todo el mundo. Un muy buen reduccionismo también. Creo que fue cuando sacaste tu último libro, que charlamos en la radio, y que cuando estabas hablando de periodismo dijiste, lo que no se puede en periodismo es mentir. Pero sí, uno se ubica, lo hace desde un lugar, se para en algún lugar determinado y contempla el contexto y elige a qué darle mayor relevancia. Más allá de que uno trate de ser riguroso, ser serio, porque es nuestro capital, digamos, ser creíbles. ¿Te ha pasado que después de hacerlo, de haber ubicado tu pluma en un lugar, te diste vuelta y sentiste que te equivocaste? Mira, esta es una... Vos hablás de cinismo. Hay otra cosa que en este oficio tenés que tener, es un poquito de paranoia. Tenés que sentir que como estás buscando consciente... Mira, me acuerdo una cosa que en el primer año de la facultad, después del ciclo básico, lo tuve a Nicolás Casullo, de profesor en principales corrientes del pensamiento contemporáneo. Un señor que yo no conocía, fíjate vos. Lo conocí después cuando lo tuvimos en La Voluntad y leyéndolo, pero en ese momento no lo tenía, porque yo venía de las catacumbas, entonces no... y me acuerdo que una de las primeras cosas que dijo, en vez de grandes conceptos, preguntó a los alumnos. Yo era, digamos, un poco más grande y he vivido cosas muy distintas a lo mejor a los chicos que entraban en la época de Alfonsina primer año. Y entonces dijo, bueno, ¿y por qué buscaron este oficio? ¿Ustedes quieren ser periodistas, quieren ser comunicadores? Bueno, entonces hubo distintas explicaciones. Muchos decían que no querían ser periodistas, pero una buena cantidad sí. Y entonces... dijo, ¿ustedes tienen en cuenta que buscaron un oficio o una profesión, dijo, exhibicionista? Y me quedó grabado que en realidad cuando vos estás buscando trascender de esto que la mayoría de la gente dice, yo cultivo el bajo perfil. En el periodismo, cultivar el bajo perfil es enterrarse solo. Entonces uno tiene que estar con esto que le da relevancia y al mismo tiempo... Si tenés un poco de equilibrio, tenés que tratar de mantener una vida personal que te contrapese esta cosa de desafiar la ley de la gravedad todos los días cuando estás al aire o en la radio, cuando escribís tu artículo y lo firmás. Entonces, me parece que eso te vuelve un poco paranoico, porque vos sabés que hay gente que te lee y que te sonríe, pero que, como el otro yo del doctor Merengue, dicen, ¿y quién carajo se cree? Entonces, me parece que hay que tener también un poco de sentido crítico y tratar de, por lo menos, graficar algunos momentos en los cuales uno metió la pata. No solamente porque tienen que ser ciertos, o por lo menos como la construcción de la verdad como un hecho cultural, ¿no? Sino que graficarlo también muestra que uno tiene el talón de Aquiles y que no tiene que tratar de recrear este círculo vicioso de que uno es inexpugnable, ¿no? Claro. Y que el periodismo lo que decía era así. Claro, y que además, si uno quiere que a uno le pasen información, lo critiquen, lo pongan un cachetazo sobre el piso, tiene que decir, mira, en esto me equivoqué. Y sí, yo me equivoqué varias veces. Si querés te cuento algunas, si te interesa no tengo problema. Pero digo, ¿hay alguna en la cual, digamos, porque una cosa es equivocarse y otra es sentir que aún en esa equivocación uno pudo haber traicionado lo que quería en principio hacer? ¿Eso te pasó?
Sentir que, decir, che, yo jugué, la verdad que jugué mal acá porque... Mira, el periodismo, como uno trabaja para empresas y en empresas, hay situaciones raras. Yo te cuento una situación rara que me pasó en los 90, me ofrecieron entrar a Telam un poco por la ventana, porque no iba a entrar de empleado de picacable. Uh-huh. Entonces entré como secretario de redacción en la sección política en los años de Menem. Y tenía que aceptar que yo ahí lo que hacía eran cables de agencia y quedé a cargo de una sección, y lo que tenía que hacer era lograr que se dijera la verdad. Y te digo sinceramente, en una oportunidad que fue justamente en el 95, cuando estalló el conflicto de las armas, le pedí a un colega que todavía lo veo, que lo fuera a entrevistar a Camilión, y saqué lo que dijo Camilión, y Camilión lo llamó al director de la agencia para decir que lo iban a sacar. Y bueno, y por supuesto, después me tiré un poquito atrás. No quería en el año 95, antes de las elecciones, yo no quise entrar en un proceso de ruptura. Bueno, lo que hice fue meterme al poco tiempo, escribir la voluntad y decir que se vaya a Telam a donde se tenga que ir. Me congelaron un tiempo, me mandaron internacional, una sección hermosa. Me congelaron un tiempo. Pero, digamos, no me gustaba hacer escándalos de esas cosas. Y trabajé en varias situaciones en las cuales yo sentía que era sapo de otro pozo y que en algún momento me iba a tener que ir. Y muy pocas veces, yo te diría, nunca lo hice con un portazo para salir así, victimizarme, esas cosas. Pero sí, en muchas situaciones estuve incómodo y yo me miraba al espejo y decía, sí te vienen los muchachos del bar.